Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, mamás y papás. Gracias por conectarse hoy en este chat en vivo. Yo soy la doctora Gilda Stanco y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el cual está relacionado con la nutrición del cerebro de tu bebé. Y muchas veces nos preguntamos justamente cómo nutrirlo adecuadamente. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña como recorrido acerca de lo que tiene que ver con la parte de la nutrición del cerebro. Entonces, comenzando un poco también con respecto a eso y hablando de los bebés siempre, los mayores de 1 año, que a veces a ustedes de alguna forma siempre les preocupan porque como que ya se incorporan a la dieta familiar y entonces muchas veces uno no sabe qué es lo que le va a dar de comer. Pero una cosa que sí quiero recordarles, y por eso que este tema es tan importante, es que a veces nos preguntamos si, por ejemplo, o son necesarias las leches de crecimiento, o qué tipo de alimento le voy a dar, o cómo voy a hacer para que ese bebé pues esté mucho mejor, y entonces para que ese niño pues crezca correctamente. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico, que va a ser bien interesante para explicarles. Como pueden ver en la pantalla, y ven el cerebro que está aquí en azulito, pueden observar que hay una curva de crecimiento bien interesante entre los 0 y los 2 años de edad. Y como pueden observar al lado izquierdo de su pantalla hay una flechita y pueden ver que la curva es muy empinada. Eso es una trayectoria sigmoidea, así se llama desde el punto de vista médico. Lo interesante de eso es que cuando un órgano crece de una forma tan rápida como es el cerebro, especialmente durante los 2 primeros años de vida y luego hasta el 5.º año de vida, que a pesar de que tiene un crecimiento moderado también es muy importante, pues son periodos críticos. Es interesante porque cada vez que un órgano crece así, es un órgano vulnerable a cualquier tipo de deficiencia, especialmente a una deficiencia desde el punto de vista de nutrimentos. Entonces es muy importante darle la nutrición correcta para que crezca correctamente. Quiero que lo vean bien porque fíjense que un bebé que pueda tener una circunferencia cefálica cuando nace de 35 centímetros, más o menos ya a los 5 años tiene 52, esa es casi la circunferencia cefálica que ya tiene casi en el adulto, unos cuantos centímetros más y ya prácticamente es la circunferencia del adulto. ¿Qué significa? Que ese cerebro está creciendo de manera acelerada y obviamente pues si nosotros no lo cuidamos correctamente o no le damos los nutrimentos correctos, pues no necesariamente tiene todos los beneficios que va a poder o alcanzar todo el potencial ese bebé que si no está nutrido correctamente. Entonces, fíjense otro punto interesante, el peso. Un cerebro que está creciendo cuando nace, que pesa más o menos como unos 350 gramos, a los 5 años va a pesar 1,350 kg. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nutrirlo? Vamos a hablar un poco de los nutrimentos que necesita y de algunas cositas o tips que se necesitan para la dieta después del 1.er año de vida. Entonces, aquí, por ejemplo, 2 de los nutrientes importantes que tenemos para el crecimiento son el DHA, y que ustedes conocen, que es el ácido docosahexaenoico, pero lo conocen ustedes siempre como DHA, y también tienen el hierro, que también todas las mamás a veces se preocupan, especialmente en los bebés menores de 6 meses, y ya después en un determinado momento, cuando arrancan la alimentación complementaria, cuando van con su pediatra, y ya después pasan la parte de la lactancia materna exclusiva, comienzan a introducir otro tipo de alimentos, hay riesgo en el caso del hierro de hacer a veces deficiencia de hierro. Entonces, son nutrimentos importantes. ¿Por qué? ¿Y por qué son importantes para el cerebro? Porque el DHA, junto con el hierro, lo utiliza una celulita que está en el cerebro que se llama oligodendrocito. No se tienen que aprender el nombre, pero esa celulita se encarga de hacer que todas las celulitas que son las neuronas en el cerebro, que están creciendo aceleradamente, como se pudieron dar cuenta en la gráfica anterior, entonces necesitan recubrirse de un componente que se llama mielina. ¿Y la mielina en qué es rica? Esa mielina le permite que el impulso nervioso vaya rapidísimo por el cerebro. Y entonces para que esa mielina se forme adecuadamente necesita varios nutrimentos, entre ellos los más importantes son el DHA y el hierro. Entonces para esta parte de mielinización estos 2 componentes son fundamentales, más otros más, pero estos sí quiero que se los recuerden para que los tengan en cuenta dentro de la dieta del bebé. Entonces cuando hablamos de estos nutrimentos decimos, cuando vamos al pediatra y el pediatra le hace la recomendación después del año, le dice, bueno mamá, incorpóralo ya a la dieta familiar. Entonces cuando ya está incorporado a la dieta familiar uno se pregunta, ¿y le puedo dar de todo? Imagínense en Navidad, la cena navideña. Uno le va dando progresivamente, no es que cumplió el año y sí puede comer de todo, pero generalmente, ¿por qué? Porque ya está más maduro.
pero sí hay que tener cuidado con la introducción de ciertos alimentos, especialmente si no los ha probado o a veces son difíciles para ustedes. Entonces, esa introducción de esos alimentos tiene que ser progresiva y tiene que ser adecuada. Pero, ¿qué pasa con la dieta mexicana? Y lo vemos acá. Esta foto que es muy simpática del señor Peter Menzel, que se dedicó a viajar por todo el mundo a sacar fotos de la canasta familiar de cada país, vino a México y entonces pues una familia mexicana amablemente compró todo lo que ellos consumían normalmente, pues más o menos como en una semana o más. Entonces un punto interesante que ustedes pueden ver acá es que es una dieta que sí tenemos, como podemos ver abajo, tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos jitomatito, tenemos nuestro chile, tenemos también, por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver que también hay algunos dulces, hay pan, etcétera. Y si vemos hacia arriba, fíjense que tenemos pues a lo mejor mucha gaseosa. Entonces, ojo con eso, ahí hay que tener cuidado, ya lo vamos a hablar más adelante. Tenemos huevo, tenemos leche, tenemos algunos alimentos procesados. Y fíjense que si se ponen a ver aquí, fuentes, por ejemplo, de DHA, que son el pescado, que es, por ejemplo, el pulpo, que es el atún, que es la sardina, pues ahí no está. Entonces, muchas veces muchas familias mexicanas introducen ya a su bebé más grandecito y lamentablemente, pues no hay alimentos que sean ricos en DHA. El hierro, ya vamos a ver dónde están, que generalmente están en la carne, en el pollo, en el huevo, fundamentalmente en la carne roja o en el hígado, que a veces no es del agrado de a veces de todos los bebés e incluso de algunos papás. Pero el tema del pescado, por lo menos aquí en esta foto, lo pueden ver arriba y a la izquierda, y son esos dos pescaditos que están pegados en la pared. Entonces, hay que de alguna u otra manera introducirlo dentro de la dieta general. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de los alimentos y de algunos productos que pudieran estar suplementados y que van a permitir justamente nutrir mejor el cerebro del bebé. ¿Pero qué pasa? Como les comentaba, a veces cuando hacemos, por ejemplo, y ya el bebé va a la guardería o ya está más grandecito e incluso ya está en el preescolar y lo dejamos con la loncherita, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, tenemos alimentos que, por ejemplo, no tienen DHA, que ustedes pueden ver muy bien a la derecha de su pantalla. Y entre ellos, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, a veces hacemos el sándwich, pero el sándwich no tiene pescadito, que no tiene de repente, por ejemplo, un atún, o pudiera tener de repente, habría que hacer un sándwichito de atún de vez en cuando, o de repente a lo mejor pedacito de salmón, o la parte de una sardinita, etcétera, que nos ayudaría a tener DHA. O los tacos, que a veces generalmente pues tampoco. Sí, lo hacemos con carne, eso está bien, nos da fuente de hierro, pero también el DHA es importante para ese crecimiento y esa nutrición adecuada del cerebro. Luego tenemos, por ejemplo, galletitas, que lamentablemente se colocan dentro de la lonchera, y ahí sí les invito a que sustituyan la parte de lo que son golosinas y darlas de vez en cuando. No significa que no las puedan dar, pero darlas de vez en cuando pues son azucaradas. Entonces sustituirlas por a lo mejor zanahorias, pedacitos de celery, pueden ser jitomaticos pequeños, etcétera. Luego otro punto importante es que por ejemplo tenemos la parte de los jugos, y allí los jugos sí los quiero llamar a la reflexión, porque lamentablemente en México tenemos un problema de obesidad infantil muy importante. De verdad que la prevalencia se ha ido incrementando. Y el consenso mexicano de alimentación complementaria que se hizo aquí en México, y eso es muy importante porque es propio, precisamente por ese tipo de situaciones y debido a que en la introducción temprana de sabores muy, muy dulces, pudieran hacer que el bebé se quedara enganchado y luego seguirlos tomando. Entonces recomienda que si van a introducir jugos o bebidas azucaradas, sean después de los 2 años de edad. Entonces recuerden muy bien eso. México es un país en particular, pero en otros países se introduce más temprano, pero sí les recomiendo o les sugiero que lo hagan después de los 2 años de edad. Luego tenemos también la leche de vaca, que también tiene sus nutrientes y también es rica en algunas cosas, pero obviamente no tiene DHA. Por eso quiero hablar también de la importancia de que si un bebé en un determinado momento, como pueden ver, alimentos que tienen DHA y algunos que están pues suplementados, como ven a la izquierda de su pantalla, y tenemos por ejemplo el pulpo, el salmón, como les comentaba nuevamente, el atún, tenemos también la parte de la sardina, o sea, hay nutrientes que tienen y son ricos en DHA, pero a veces, ¿qué pasa? Este tipo de nutrientes o lamentablemente este tipo de alimentos no son muchas veces preferidos por los bebés. No todos, sino que hay algunos bebés que les cuesta más. Hay mamás que sí lo introducen correctamente, el bebé la acepta perfectamente, pero hay otros que lamentablemente no lo hacen. Y no solamente pasa entre como una mamá cría un bebé o no, sino que a veces pasa, una mamá tiene 2 bebés y uno se come el pescadito sin problema, pero al otro no le gusta.
Entonces mamá tiene que ver de alguna manera cómo balancea esa parte. No es tan sencillo alimentar especialmente a los bebés más pequeños y entonces pudieran de alguna u otra manera afectarse la ingesta del DHA. Entonces, ¿por qué les comentaba el tema de, por ejemplo, de la de leche de vaca y por qué en algunos bebés sí la podemos utilizar sin problema? Porque hay bebés que comen bien, tienen una dieta correcta, comen su pescadito, comen tranquilamente pues fuentes de hierro adecuadas, comen vegetales, comen frutas, tienen una dieta variada y adecuada. Pero lamentablemente hay otros que no. En los que están con su dieta adecuada podemos comer, ojo siempre con las bebidas azucaradas y las golosinas que muchas veces las ponen en la lonchera, quitar. La leche de vaca pues está recomendada. Si lamentablemente este bebé que lo pasa, y pasa muchas veces, lamentablemente el bebé no está comiendo alguna fuente de DHA, sí es importante darle algo que de alguna otra manera sea el vehículo para que lo pueda ingerir. Y pudieran ser de alguna forma algún tipo de leche que esté justamente suplementada con el DHA. Y eso permite complementar parte de la dieta que normalmente hay en la casa. Entonces, la idea de esto es hacer una dieta variada, saludable, adecuada y de esa forma pues variar. Evitar por favor bebidas azucaradas, no antes de los 2 años y por supuesto también cuidado con las golosinas y por supuesto gaseosas y esas cosas, evitarlas al máximo. Y por supuesto comida chatarra, ya ustedes muy bien lo saben. Entonces de alguna forma todo lo que es la nutrición ayuda al crecimiento adecuado y la nutrición es clave para el desarrollo del bebé. ¿En qué sentido? La nutrición no solamente a veces es la comida, la nutrición es mucho lo que es la parte ambiental, mucho lo que es el apapacho, el cariño, la estimulación, lo que él va aprendiendo también cuando va a la guardería, cuando socializa, cuando está con sus otros compañeritos. Pero también esa nutrición está dada en parte por la lactancia materna, por una buena lactancia materna, por dar leche materna exclusiva hasta el 6º mes de vida y luego hacer un esfuerzo por continuarla hasta los 2 años. Cuando no se puede, y por supuesto mamá nutrirse bien, suplementarse y nutrirse bien. Muchas veces, a mí me llegaban al consultorio mamás y no venían suplementadas porque no tomaban lo mismo que estaban tomando durante el embarazo. Entonces, ojo, suplementarse bien, comer bien, para que esa leche también esté muy rica en nutrientes y ese bebé pues pueda tener justamente todos los beneficios para la nutrición y el crecimiento adecuado, no solamente del cerebro, sino de todo el completo. Entonces, lo que le comentaba con respecto a la parte de que es clave en el desarrollo es que normalmente lo que permite que un bebé pueda desarrollar su potencial genético cuando él nace es el apapacho, el cariño, la estimulación, pero también una nutrición correcta, es decir, los alimentos que mamá le da y que le proporciona, especialmente durante los primeros años de vida. Esos 5 primeros años de vida son fundamentales, son críticos. Sí me gustaría mucho que recibieran bien ese mensaje, porque todo lo que hagan durante este periodo va a marcar luego posteriormente también parte del futuro. Siempre hay cosas que se pueden corregir sobre la marcha, pero siempre hay que estar muy pendiente de esos 2 primeros años y luego hasta el 5º año de vida, para que pueda tener una nutrición correcta del cerebro. Y, por supuesto, un buen crecimiento y desarrollo de lo que es él como futuro ser humano después cuando ya sea más grandecito. Luego, un punto interesante también que les quería comentar es también el tema de que parte de la nutrición no solamente influye el crecimiento de los órganos que son importantes, como el cerebro, pero también ayudan a la parte del desarrollo mental. Hay nutrientes como el MFGM, que es una membrana, que está justamente en la leche materna, por eso es tan importante la lactancia. El DHA, que ya les había comentado, que ayuda justamente a todo el proceso en el cerebro, eso es lo que les comentaba que es la mielinización, que es eso que permite que el impulso que pase en la neurona sea pues adecuado, sea correcto y le permita justamente tener un mejor procesamiento de la información y entonces el aprendizaje también pues se le facilita un poquito más. Luego también un sistema inmune que sea sano, o sea, apoyar justamente que el bebé no se enferme a cada rato. ¿Y cómo puede hacerse? El DHA ayuda. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fibra que normalmente comen en la dieta ayuda a tener una microbiota sana. El betaglucano acostumbran a su bebé a comerlo adecuadamente. A veces la parte de lo que son frutas y vegetales, que también son ricas en vitaminas, minerales, etcétera, que permiten no solamente ayudar a que la dieta sea variada, sino que también tienen fibra. Y esa fibra permite justamente que esa microbiota se mantenga adecuadamente. Por supuesto, más otros factores que también son como la vía de nacimiento, si nació por cesárea o no, si recibe lactancia materna o no. Por eso la lactancia materna tiene que ser defendida y tiene que de alguna manera ser continuada hasta los 2 años de edad. Entonces, exclusiva hasta el 6º mes y mantenerla hasta los 2 años.
Y quiero sí complementar un poco la parte de desarrollo mental, porque el desarrollo mental es multifactorial. Entonces allí la nutrición, cuando ustedes les dan de comer, les dan amor. Entonces la idea es que la nutrición sea adecuada. No les den cosas azucaradas, no le den gaseosas, no le den golosinas extra. De vez en cuando una golosina está bien, y especialmente si está hecha en casa con mucho más amor, entonces es mucho mejor para su bebé, porque incluso ustedes la hicieron con ese cariño y ese amor. Pero para la parte de lo que tiene que ver, como les comentaba, del desarrollo mental, está el apapacho, está el cariño, está la estimulación. Entonces hay que de verdad siempre apoyarlos, ayudarlos a crecer sanamente. Y eso lo hacen también ustedes justamente con el amor y el cariño que le brindan todos los días. Y por supuesto, de alguna forma, todo eso en conjunto trabaja para que él pueda desarrollar perfectamente su potencial. Entonces, espero que de verdad les haya agradado esta parte, y sí me gustaría mucho, de alguna forma, volver a resaltar el tema de, como les comentaba, la nutrición, y esa nutrición multifactorial. Bueno, ahorita, como les comentaba anteriormente, vamos a pasar a la parte de preguntas, y vamos a revisar a ver, porque veo que se han conectado varias mamás, y aquí tenemos una pregunta que dice Lisbeth Estrada. Y la pregunta es interesante, Lisbeth, que dice, ¿es necesario que la fórmula láctea posterior al año contenga omega y contenga DHA? Un punto interesante es que tú puedes darles perfectamente, si tu bebé tiene una dieta variada, adecuada, correcta, o sea, si de repente estás con tu pediatra y te dice que está comiendo adecuadamente, que tiene todas las fuentes del DHA, o sea, que por ejemplo está comiendo pescado, está comiendo fuentes de DHA que son adecuadas, no es necesario darle una leche que contenga DHA. Pero si tu bebé no está comiendo bien, 100%, se está adaptando a los alimentos nuevos después del año. Recuerden que para que un bebé pueda aceptar un alimento nuevo, necesita a veces que tú se lo ofrezcas entre 10 a 15 veces. Entonces, entre el momento que de alguna u otra manera el bebé va aceptando el alimento nuevo, podemos ayudarnos de alguna forma a complementar la dieta justamente con una, como comentas aquí, una fórmula que contenga DHA. Y no va a haber ningún tipo de problema. Posteriormente, si está comiendo adecuadamente y ya de verdad la dieta es correcta, no hay problema. Hay artículos, por ejemplo, hay un artículo mexicano bien interesante que habla de la dificultad muchas veces del mexicano de adaptarse a todas las recomendaciones y las guías justamente para tener una dieta correcta. Y eso hace que de alguna forma, pues lamentablemente no se cubran todos los requerimientos y ocurren los problemas de malnutrición o por déficit o por exceso. Entonces, ojo con eso, ve cómo está comiendo tu bebé y ahí tu pediatra será quien te va a dar, por supuesto, la mejor recomendación. Si tienes alguna duda, puedes consultar también a alguna nutrióloga que te oriente o si el pediatra te puede recomendar alguna para que tú puedas ver bien si tu bebé está comiendo de todo correctamente y no va a haber problema. Si no, pudieras ayudarlo por lo menos con el DHA, que tiene una recomendación diaria más o menos de 70 miligramos al día, de entre 70 y 100 miligramos al día, ver si de verdad los está consumiendo. Si no los está consumiendo, entonces podemos ayudarnos de repente con alguna fórmula que esté suplementada con el DHA. Y si le estás dando lactancia materna, felicidades. Por allí va a tener su DHA si tú estás comiendo justamente fuentes que sean ricas en omega 3 y que te permitan darle DHA a través de la leche materna. Luego tenemos otra pregunta de Melissa Orellana. Dice, mi bebé está un poco pasado de peso. Me gustaría saber qué alimentos podría darle para que se nutra y no lo hagan engordar más. Recuerda un poco, Melissa, que la obesidad, el problema de la obesidad es multifactorial. Hay un tema genético, hay un tema ambiental y hay un tema que obviamente pues es mucho de cómo comen también la familia. Entonces es importante controlar de alguna forma y ver qué es lo que está pasando con la alimentación y si hay un problema familiar, corregir el problema familiar, porque a veces uno ve que el bebé está gordito, pero a veces también es toda la familia. Y hacer la intervención nutricional temprano. Y a veces si se requieren de repente ayuda del punto de vista de otros tipos de especialistas como la nutriólogo, como de repente a lo mejor se necesita también un psicólogo para ver por qué hay algún tipo de situación en la familia por la cual el bebé está gordito. Entonces recuerda que es multifactorial. ¿Qué habría que evitar importante? Lo que les comentaba anteriormente y se los muestro aquí en la lámina. Por favor, bebidas azucaradas no en mayor de 2 años. O sea, no en menores de 2 años. Un bebé menor de 2 años no debería consumir ningún tipo de bebida azucarada. Golosinas, limitarlas, mamá, no significa que se las vayas a quitar,
sino que se las puedes dar de vez en cuando, pero limitando esa parte. Y las cantidades, ver bien. Por eso, para que tú de verdad tengas una orientación adecuada, siempre es bueno que consultes con tu pediatra y con algún especialista en esa parte de nutrición. Pero sí puedes, mientras, evitar cosas que sean muy calóricas, que tengan gran cantidad de energía desde el punto de vista de calorías, pero pocos nutrimentos. O sea, una bebida azucarada no va a tener hierro o calcio o el DHA o vitaminas que a lo mejor permitirían de alguna manera un buen crecimiento mientras tu bebé está pequeño. Las golosinas tampoco, pero son altas en calorías. Entonces, cuidado con lo que se le da al bebé. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es ayudarlo también un poco con la actividad física normal del bebé y por supuesto que también tú lo ayudes viendo si a lo mejor la familia tiene que corregir a lo mejor alguna situación. Como no lo conozco, es importante que consultes con tu pediatra para que vea y él te pueda hacer una recomendación para poderte ayudar. Pero hazlo ya, o sea, pronto. Si estamos con esta situación, sí es bueno que tu pediatra intervenga y que te ayude y te oriente. Luego tenemos a Lisbeth y nos pregunta y dice, ¿qué pescado le puedo dar a mi bebé? Sé que no hay que darle pescados grandes por la cantidad de metales. Sin embargo, el salmón es rico en nutrientes y omega, pero es grande. ¿Cuál les recomienda? Me han dicho que el atún no es bueno para los niños. Ok, fíjense, el atún es bueno. Lo importante con el tema de los metales pesados son estos atunes gigantes o estos salmones gigantes que a veces uno ve en los programas de televisión en un mercado japonés. O sea, tienen que haber estado mucho tiempo en el mar pues alimentándose y por supuesto se van contaminando, pues la grasita se va contaminando de metales pesados. Pero un atún pequeño, un salmón pequeñito, no tiene tantos metales pesados y se puede consumir sin problema. Una ración pequeña de atún, que puede ser aproximadamente del tamaño del puñito de él, cuidado con las espinitas, eso es importante, y lo pueden preparar para que se lo puedan dar. Y lo mismo también el atún también es positivo, se lo pueden dar al bebé. Por supuesto, busquen marcas que estén bien, hay algunas que no necesariamente son atún, entonces hay que buscar bien y adecuadamente cuáles les puede aportar la mejor fuente del DHA. Las sardinitas también pueden ser fuente de DHA, no sé si le gustará el pulpo, a veces también de repente los camaroncitos, esos son fuentes de DHA que lo pueden ayudar. La idea del bebé es que lo vaya probando progresivamente. Recuerden que a lo mejor son sabores fuertes y entonces ofrecerlo entre 10 a 15 veces. Y de esa manera tendría su fuente de DHA a través de la dieta correcta. Si eso va pasando y va demasiado lento, el tema de poder de alguna otra manera aceptar justamente estas fuentes de DHA, pues se pueden utilizar otro tipo de productos mientras para poderse ayudar con el tema del DHA. Luego tenemos otra pregunta que es de Marisol Plasencia y nos dice que su bebito tiene reflujo, actualmente toma una fórmula de aminoácidos, ya comenzó con la alimentación complementaria, podría ofrecerle el jugo de la carne. No sé qué edad tiene tu bebecita, es importante que si está con su fórmula de aminoácidos, obviamente debe estar en control con su pediatra. Si ya comenzaste con la alimentación complementaria, normalmente uno no hace el ofrecimiento como tal del jugo de la carne. La idea es que se coma el pedacito de carne, porque si no, el jugo realmente no tiene todos los nutrimentos, especialmente el hierro, que es tan importante. Entonces, ojo con eso. Mi recomendación es, en vista de lo que tiene tu bebé, Marisol, que siempre estés con tu pediatra al lado, y si ya se comenzó la alimentación complementaria, si te orientes bien para que si le vas a comenzar a dar la carne, le des los pedacitos. Vamos a ver cómo los va tolerando y de qué manera ella los va recibiendo. El jugo de la carne no va a ser algo que lo vaya a alimentar o vaya a evitar que tenga problemas de deficiencia de hierro. Luego tenemos otra pregunta que viene de Carla Abarca. Dice, ¿cómo le puedo dar salmón a mi bebé? Se los presento de muchas formas y no lo acepta. Este problema que tiene Carla lo tienen muchas mamás, lamentablemente. El tema es que el sabor a veces es un poco desagradable, entonces no es un sabor agradable para el bebé y por supuesto se requiere, por lo menos como nuevamente les había comentado, 10 a 15 veces de que se lo puedan ofrecer. Y en la medida que se lo van ofreciendo, el bebé va como entendiendo que ya está dentro del plato y entonces poco a poco lo comienza a probar. ¿Cómo pudieras hacer de alguna forma? Trata de mezclarlo, por lo menos lo puedes hacer de repente, puede ser apanado
puede ser tal vez desmenuzado o en algunas croquetas. O sea, busca otras formas de presentación que de lo mejor permitan que él lo pueda aceptar. Entonces, a veces por eso que las mamás, yo siempre insisto que cuando están con el tema de nutrición, se alteran mucho, se preocupan mucho porque sienten que no está comiendo lo correcto, pero es que hay formas, entonces hay que darle la vuelta, hay que ir con mucha paciencia y con calma hasta que ella lo pueda aceptar. Otra cosa también es que cuando ustedes lo sienten en la periquera, la sienten a la bebé y la sienten en la periquera, en la mesa, y ustedes están comiendo, pongan siempre cara de agrado, conversen de cosas agradables y ella va aceptando también y asociando la alimentación a un tema agradable. Y en el momento en que vayan comiendo el salmón ustedes y ella vea que lo están comiendo, de alguna forma por imitación va aprendiendo. Paciencia, mamá. Aquí es un tema de paciencia. Mientras ella, el problema es que mientras no lo esté comiendo, pues lamentablemente no está recibiendo los mejores nutrimentos que son importantes para ella y entonces allí habría que complementar de otra forma. Pero mi recomendación, seguir intentando y no dejar de ofrecérselo. ¿Por qué? Porque, como digo yo, poco a poco de tanto dar, pues uno va llegando. Entonces, la idea es paciencia. Fernanda me pregunta, ¿cuánto DHA necesita un bebé de 1 año? Es una buena pregunta. Yo había comentado ya más o menos cuánto, pero sin embargo, para recordarlo y también para decirle a Carla, porque como ella está tratando de darle el salmón y a lo mejor pues no lo está logrando, saber que el DHA se recomienda, según los expertos a nivel internacional, dependiendo si es la gente de la Organización Mundial de la Salud o si son personas, por ejemplo, como de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria o la Europea de Seguridad Alimentaria, y se habla aproximadamente entre 70 a 100 miligramos de DHA diarios. Entonces, si no estamos comiendo fuentes de DHA, lo buscaríamos o de alguna u otra manera lo recibiríamos justamente a través de una fórmula que esté suplementada con el DHA. Entonces, siempre hay formas. Y por supuesto, como les comento, si está recibiendo leche materna, no hay preocupación. Luego, la Margarita Alatorre pregunta, mi bebé tiene 1 año 9 meses. En todo el día toma alrededor de 4 vasitos. No sé exactamente 4 vasitos de qué estará tomando y dice si es malo o no. No sé, 4 vasitos de qué, Margarita. A lo mejor de leche como tal. Tienes que consultar con tu pediatra para ver cuánto está pesando, en base al peso él que pueda calcular la cantidad de leche que se necesita después de que él cumple 1 año de edad. La Academia Americana recomienda aproximadamente como unos 500 mililitros de leche después del año. Entonces, allí tendría que ver de qué tamaño es el vasito, entrenador, cómo estaría, o sea, eso sí sería, y me gustaría mucho que consultaras con tu pediatra y le plantearas el problema para ver qué es lo que está pasando. Porque dice, bueno, en todo el día debe comer otras cosas también. La idea es que el bebé ya tiene 1 año 9 meses, se puede tomar 1 o 2 vasitos, pero de alguna forma es importante también entender que debe tener una dieta variada. Luego, Catalina Gil nos dice, ¿a partir de qué edad se le puede dar pescado a los bebés? Entonces, fíjese una cosa interesante, Catalina. Las recomendaciones a nivel mundial ahorita con la parte del consenso de lo que es la parte de alimentación complementaria han cambiado y se habían dado cuenta que el introducir tarde el pescado hace que a lo mejor los bebés puedan tener más problemas de alergia a ciertos alimentos como por ejemplo el pescado más adelante. Entonces, hoy en día la recomendación a nivel mundial, por ejemplo, en la parte del consenso mexicano, lo mismo también en lo que es la parte de la Sociedad Europea de Pediatría y Gastroenterología y otras sociedades también, hablan que la introducción del pescado puede ser comenzada a partir del 6º mes de vida. Y parece así como que, 6º mes de vida, y antes la dábamos después del año de edad. Han cambiado las cosas precisamente porque se han hecho diferentes estudios y se ha visto que el bebé a esa edad puede tolerarlo sin problema y eso evitaría que tuviera alergias a la larga. Entonces, la recomendación es consulta con tu pediatra, ve lo que él te dice, porque él sí conoce los antecedentes de tu bebé, Catalina. Entonces, si tu bebé tiene algún tema de alergia o hay algún antecedente o algo, es importante que consultes antes de hacer la introducción. Porque lo preguntas, pero es importante que hables con tu pediatra porque él es que conoce mejor a tu bebé. Y entonces él te podrá decir, sí, no hay ningún problema, go, adelante. O, mira, ¿sabes qué? Esperamos un poco más. Entonces,
la recomendación, consulta, pero a nivel mundial hoy en día ya estamos haciendo la recomendación a partir del 6º mes. Y ahorita quería hacer como una especie de recordatorio para todas las mamás que se están conectando y justamente todas esas mamás que de alguna forma, y papás también, que están entrando en el chat en vivo. Entonces hoy estamos hablando de lo que tiene que ver con la nutrición del cerebro, cómo de alguna forma muchos de los nutrientes que come el bebé día a día impactan en el crecimiento del bebé. Y allí nuevamente recordarles que el cerebro es justamente un órgano que crece muy rápido, nuevamente se los digo, es muy vulnerable precisamente por ese crecimiento tan acelerado, y lo que no hagamos en ese momento tiene consecuencias a futuro. Y a veces lamentablemente no se pueden corregir esas consecuencias a futuro. Entonces estuvimos hablando un poco sobre el desarrollo cerebral, estuvimos hablando también un poco sobre todo lo que estaba relacionado con la parte del sistema digestivo, que es la parte de la microbiota, y estuvimos hablando también de la parte de inmunidad. Y entonces allí vamos a recordar un poco que un sistema inmunológico fuerte o sano o adecuado se da justamente cuando la nutrición es correcta. Todos los nutrimentos tienen un punto importante con respecto a lo que es la parte de la inmunidad. Entonces hay que comer una dieta variada, completa, precisamente para que ese sistema inmune esté fuerte. ¿Por qué necesitamos un sistema inmune adecuado, fuerte, que esté bien? Porque esa energía que ese bebé está invirtiendo durante esos primeros años, que es mucha, para poder hacer crecer bien ese cerebro, y hasta el 5º año luego para que ese crecimiento moderado logre llegar a que ese cerebro de 350 gramos pese 1,350 kg el 5º año de vida, se necesita tanta energía que si yo me enfermo por un proceso respiratorio, por una gripe, por algún otro tipo de problema como por ejemplo una diarrea, lamentablemente no estoy invirtiendo esa energía en crecer. Entonces allí es donde ustedes tienen que estar muy pendientes de que el bebé no es que hay que limpiar todo, al contrario, se puede gatear, puede caminar, se puede ensuciar. Eso le permite fortalecer el sistema inmunológico. Cuando ustedes le dan una dieta variada y le dan, por ejemplo, vitaminas, minerales a través de frutas y verduras, le están ayudando al sistema inmunológico. Cuando ustedes le dan DHA, ayudan al sistema inmunológico. Cuando ustedes le dan hierro, ayudan al sistema inmunológico. Y eso le permite que cada vez que esté en contacto con otras cosas, otros alimentos también, el bebé va justamente haciendo que su sistema inmunológico sea más inteligente, sea más, se expone a más cosas, y entonces eso le permite defenderse. Por supuesto, junto con otras cosas como las vacunas, le permite tener también una mejor respuesta a las vacunas. Se ha visto que bebés desnutridos, que han tenido desnutrición importante, no tienen la misma respuesta a las vacunas que bebés que sí están bien nutridos. Entonces la nutrición es importante e impacta de manera directa a la parte del sistema inmunológico. Y esa energía, nuevamente, se invierte en crecer, en estar bien, en que su bebé esté sano y pueda desarrollar todo ese potencial que viene de ustedes dos, de mamá y papá, que de la parte genética, y que después con la parte ambiental, el cariño, y la parte de lo que es la nutrición, pero emotiva o emocional, ese bebé crezca sano desde el punto de vista biopsicosocial, se puede adaptar perfectamente a todo lo que es la parte ambiental. Entonces continuamos con la parte de la segunda tanda de las preguntas. Veo que hay muchas preguntas y aquí tenemos otra de Yarelis Carrasco y dice, ¿dónde puedo obtener el DHA? Un pequeño repaso también para las que se están conectando. Pues el DHA viene justamente de fuentes, por ejemplo, como el pescado, entre ellos el salmón, el atún, la sardina, que son fuentes de DHA. Tenemos también, por ejemplo, el pulpo, los camarones, está el arenque, también otros de los que están como pescados. Ojo con también de alguna u otra manera ver cómo hacen las preparaciones. Y también si en un determinado momento no están los bebés comiendo este tipo de alimentos, mientras se los van ofreciendo de manera progresiva y se los van introduciendo, entonces pueden también utilizar algún tipo de producto lácteo que esté suplementado con el DHA y eso les permite también de esa forma pues complementar la dieta del bebé y obtener el DHA mientras él va aprendiendo a comer su salmoncito o el pulpo o lo que sea. Luego, otra de las preguntas interesantes es de Natalie Cueva. Natalie D nos dice, mi bebé tiene 9 meses
está bajo de peso, dice que debería comenzar a darle para que recupere peso, últimamente se enferma mucho y siento que es porque no está bien alimentado. Mi recomendación, Natalie, es siempre estar con tu pediatra. Si el bebé está bajo de peso, hay que buscar la causa. A veces no necesariamente es nutricional, puede ser alguna patología, alguna enfermedad. ¿Quién lo va a descartar? Tu pediatra. El pediatra le puede hacer exámenes, lo puede revisar bien, ver los antecedentes, ver cómo está el peso y la talla, ver qué es lo que ha pasado, cómo está la evolución, si está inapetente por alguna razón, a ver qué fue lo que pasó o si es simple y llanamente un periodo momentáneo. Pero con 9 meses y que esté bajito de peso, ahí hay que de alguna u otra manera ver qué es lo que se necesita para su recuperación. Mi recomendación, como tú misma expresas allí el hecho de que se enferma, y obviamente eso te preocupa mucho, es que requieres de verdad el apoyo de tu pediatra para ver qué es lo que está sucediendo. Y si necesitas tal vez de otro profesional de la salud, le pides a tu pediatra para que te refiera a algún nutriólogo o algún otro especialista para buscar la causa de por qué él no está aumentando de peso. Si no está aumentando de peso y no está comiendo bien, hay que ver qué es lo que sucede. Entonces, mi recomendación con tu bebé, Natalie, es ese. Luego nos escribió Oli Contreras y dice, los bebés pueden comer camarones. Es interesante. Después del añito, recuerden que los pediatras siempre le dicen a ustedes, pues está ingresado a la dieta familiar. Después del añito le puedes comenzar a ofrecer los camarones. Pero un punto interesante, Oli, es consulta con tu pediatra por una sencilla razón. Si hay antecedentes de alergia, lamentablemente tienes que de alguna u otra manera a lo mejor o quitarlos o retrasarlos. Entonces, ojo con eso. Consulta antes de dárselo. Pero después del año se le podrían introducir sin ningún tipo de problema. Siempre los antecedentes de alergia por delante, entonces consulta primero. Me pregunta aquí Mildred Franco, ¿el filete de pescado blanco tiene DHA? Debe tener una cierta cantidad, tal vez no tanto como otras fuentes. Aquí la idea, el pescado que tiene tal vez más concentración de DHA es el salmón en general. Tal vez es un poco más caro. Tenemos, por ejemplo, también la trucha arcoíris, pero no la de criadero, sino la trucha arcoíris que ha sido criada de manera salvaje. Entonces tal vez el sabor no es agradable. Por eso es que cuesta un poco consumir el tema del DHA. Por eso hay que de alguna forma como que buscar la manera de hacer preparaciones que sean agradables para el bebé para poder a veces introducir este tipo de sabores que son más fuertes. También está el arenque, también está por ejemplo la caballa del Pacífico, son algunos de los que tienen más DHA. El filete de pescado blanco puede que tenga, pero tal vez no tanta cantidad. Pero puedes comenzar a darle para que también se acostumbre a comer también carnes que sean más blancas como el filete de pescado. Tali Barrientos nos habla de qué formas de DHA vegetal recomienda. En las algas también hay DHA, entonces hay algunas algas que se usan por ejemplo en la comida japonesa y habría que ver si el bebé pues le gustan, tal vez la textura a lo mejor pues no es tan agradable o entonces habría que ver en qué preparaciones habría que hacerlo, pero en general la parte del DHA de origen vegetal lo podemos obtener justamente por ejemplo de las algas marinas. Maffer Guerrero nos habla de a mi bebé le gusta mucho la sopa y no acepta nada más. Intento agregarle ahí mismo verdura, carne de res o pollo, pero me gustaría saber si le hace daño comer tanta sopa. Bueno, Mafalda odiaba la sopita. Yo creo que la sopita es interesante cuando se le da. La idea es que no sea todo solo sopa. ¿Por qué? Porque el bebé, en la medida que va aprendiendo a comer, necesita probar diferentes texturas. Pasar al principio de la leche materna exclusiva hasta el 6º mes, comienza con alimentos más licuados. Y todo eso se debe al desarrollo neurológico del bebé. Y luego posteriormente vamos incrementando la textura. Le vamos poniendo de repente una textura que sea como más granulosita dentro de la comida hasta que pues posteriormente pueda comer alimentos pues mucho más grandecitos. En la medida que van saliendo los dientecitos, él puede tomarlo también y va comiendo progresivamente. Entonces, lo que yo te sugiero es que está bien que le hagas sopa, pero comienza a introducir los alimentos también hechos de otra manera, no necesariamente todo en sopa, porque en sopa puede estar licuado o sí puede tener un poco más de textura, pero realmente la idea pues no es solamente la sopita. Ojo con eso. Aquí el tema no es que le haga daño o no, el tema es que no va aprendiendo justamente
a tener una dieta correcta y variada, y no solamente eso, porque solamente va a comer lo que está en la sopita. La idea es que pueda comer de todo, o sea, que pueda comer progresivamente de todo. Entonces, comienza de alguna u otra manera a consultar con tu pediatra, preguntarle a ver qué cambios puedes hacer, y si no, pues a lo mejor un nutriólogo te puede acompañar también y ayudarte a que no solamente sea la sopita lo que pueda comer, sino que le vas haciendo alimentos de diferente manera. Luego está otra de las charlas, de las preguntas. Dice Vanessa. Vanessa dice, mi bebé tiene anemia y mi pediatra le recetó un suplemento, pero a mi bebé no le gusta. ¿Qué le puedo dar? Ok, es importante, la anemia se tiene que corregir, Vanessa, y es fundamental. Si le mandó el suplemento, hay que mantener el suplemento. Sé que a veces les cuesta, habría que buscar a ver cómo vamos con el sabor o de qué manera poco a poco se lo vamos dando, etcétera. Pero el suplemento se tiene que dar para corregirla. Otro punto importante es que, aunque no le guste, se le pueden dar también, de alguna forma, aparte del suplemento, se pudieran dar alimentos ricos en hierro. Carne, pollo, pescado, que son ricos en hierro, especialmente la carne roja y el hígado. Si el bebé también está tratando de comenzar a aceptar este tipo de alimentos y no los acepta 100%, también tenemos de alguna forma cosas que nos pueden ayudar. El suplemento se debe mantener porque es la indicación médica, y posteriormente nos podemos ayudar también con algunas fórmulas que en un determinado momento tengan también hierro, y de esa forma nos ayuda a de alguna manera llenar los depósitos. Luego, otro de los puntos importantes que les quería comentar es, Vanessa, siempre consulta con tu pediatra antes de tomar la decisión de quitar o no algún tipo de medicamento que él te ha indicado. Muy importante, porque si no comprometes lo que es la parte de la recuperación de tu bebé. Ojo con eso. Entonces, sé que quedaron varias preguntas en el tintero. Yo de verdad les quiero dar las gracias por su atención, por haberse conectado como siempre. Mi conclusión de alguna manera, con respecto a lo que es la nutrición en la parte de lo que es el cerebro de su bebé, recuerden, la nutrición es darle bien, de alguna u otra manera, la parte de los alimentos. 2, darle todo lo que está relacionado con el apapacho, el cariño y con la nutrición adecuada. Y, por supuesto, aparte de eso, siempre recuerden que los alimentos que a lo mejor ellos no quieren aceptar al principio, pues no se angustien por eso. Vayan ofreciéndolo entre 10 a 15 veces. Con el ejemplo, mamá, con el ejemplo, papá. En la mesa siéntenlo y ayúdenlo también a aprender a comer las cosas para que la dieta sea de alguna forma variada y sea correcta. Cuidado con las bebidas azucaradas, esa es otra de las conclusiones que les dejo también aquí. No en menores de 2 años, por favor. Cuidado con las golosinas. Traten de hacer las golosinas y de repente un pastelito en la casa. Es siempre mejor. Y también ayudan, aprenden a través del juego. No abusen de eso, sino lo hacen de vez en cuando, y eso los pueden ayudar. Entonces, en este momento me despido, de verdad les agradezco mucho que se hayan conectado. Después habrá, por supuesto, más respuestas, luego más adelante, o sea, en la próxima semana, de todas las preguntas que nos han hecho. Y les recuerdo, por favor, también para que entren a enfbb.com. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado.